Hola, buenas madrugadas, los temas que nos esperan esta noche. Esta noche os proponemos un programa muy especial. Especial por los temas que queremos tratar y también por los testimonios únicos que nos van a traer nuestros invitados. Comenzaremos con algunas experiencias que nos darán datos sobre esa apasionante posibilidad de viajar fuera del cuerpo. Viajes astrales lo llaman. Seguiremos con otro testimonio emocionante, el de una persona al borde de la muerte que se encontró con algo misterioso que le salvó la vida. Ya veréis qué apasionante experiencia. Seguiremos viajando para conocer algunos datos de un túnel misterioso. Se le conoce como el túnel de la engaña. Y para terminar, los alimentos y los alien, un tema sorprendente. Esta es nuestra propuesta de esta noche. Solo deseamos que la disfrutes a nuestro lado. Pues llega el momento de irnos de viaje y saludar a un personaje que hace muchos años que no veía y que yo tenía muchas ganas, al cual tengo mucho cariño. Qué placer, Miguel Ángel, que estés aquí con nosotros. Miguel Ángel Tobías. ¿Cómo estás? Un placer para mí también, que es muy apasionante para mí. Yo que os escucho, estoy acostumbrado a estar en la cama, escuchándoos, y de repente estar aquí en el estudio me parece maravilloso. Es un placer. Eres periodista, eres productor. ¿Y qué tal en Haití? Pues en Haití tremendo. Yo no conocía el país y justamente me fui para allá 2 días después del terremoto, de hace ya 6 años y medio. 6 años y medio han pasado. 6 años y medio han pasado, ¿no? Y coincidía justamente que toda la gente con la que nos encontramos allí, de todo el mundo, cooperantes, bomberos, médicos, etcétera, gente que nos hemos visto en otras zonas en el mundo, en zonas de guerra, en zonas de catástrofes, todos decíamos que si el infierno existiera, realmente, el infierno era aquello, era lo que estábamos viendo. O sea, la gente moría por las calles, por falta de agua, por falta de comida, con amputaciones tremendas, horribles, que nadie debería, por supuesto, ni vivir ni ver. ¿No te sorprendió el país en otros aspectos? ¿Viste algo de ese vudú, de esa magia que dicen que tienen y esa serie de cosas que... Sí, me sorprendió evidentemente el sincretismo religioso que practican, lo cual es muy interesante, ¿no? Porque al final dices, oye, lo importante para el ser humano, ves allí que en realidad es creer en algo, no es la trascendencia. Y como en un país como Haití, es decir, se mezclan las distintas religiones, las distintas culturas. Pero fui con una misión a Haití, que era la de rodar un documental que, en realidad, para que el mundo no se olvidara de Haití y para poder recaudar fondos para ellos. Y la verdad es que nos vinimos con un trabajo muy duro, pero maravilloso, que fue Sueños de Haití. Y otro lugar también para nosotros mágico, Nepal. También estuviste allí después del terremoto. ¿Has hecho otra película sobre ello? Sí, esto ha sido pues justo hace un año y medio prácticamente, ¿no? Sueños de Haití fue el primero de una serie de documentales que yo me comprometí hace 6 años públicamente a hacer, uno cada año, buscando causas en el mundo que merezca la pena ser contadas, que fomenten la solidaridad, que generen conciencia, que nos hagan reflexionar a todos, y que además pues también sirvan, ¿no?, para recaudar fondos para las víctimas de esas causas, ¿no?, que son protagonistas en los documentales. Y justo cuando sucedió el terremoto de Nepal, pues viví una experiencia tremenda, porque en los días siguientes, a través de las redes sociales, hoy día que estamos interconectados con todo el mundo, pues recibí como 6.500 mensajes de personas que yo no conocía de todas partes del mundo, preguntándome o pidiéndome que fuese a Nepal a rodar.
Claro, cuando... Eso es una energía muy poderosa, ¿no? Y vosotros y todos los oyentes, ¿no?, de este programa lo entienden perfectamente, que, claro, cuando 6.500 almas te están diciendo que tienes que hacer algo... Hay que hacerlo. Pues hay que hacerlo, ¿no? Y claro, me planteé que no podía volver a contar. Yo ya había contado una tragedia de un terremoto como fue Haití, que desgraciadamente, ¿no?, para ellos, pues ha sido, para la ONU está considerada como la segunda tragedia más grande de la historia de la humanidad, el terremoto de Haití, después del tsunami. Y yo no podía, ¿no?, volver a repetir aquel esquema. Entonces pensé y dije, bueno, me tengo que alejar un poco de la historia. Dejé que pasaran 3 meses desde el terremoto. Pensé en Nepal, que era un país que yo no conocía, pero que evidentemente sí sabía que era un símbolo de la espiritualidad mundial y del turismo de montaña. Entonces dije, pues voy a aprovechar todo esto para intentar hacer, justamente en un sitio tan emblemático, tan simbólico como Nepal, pues un documental de cine que hable del sentido de la vida, que hable de la trascendencia, de para qué estamos aquí, de la impermanencia de las cosas. Entonces, a pesar de estar basado en una tragedia, digo, es una belleza, es una reflexión de vida impresionante que todos los espectadores que la van viendo salen muy, muy impresionados porque es una lección de vida. ¿Estaba ya funcionando por ahí? Sí, se está estrenando ahora ya en todo el mundo, Rising Nepal, y estamos en la fase aquí en España de hacer estrenos benéficos en 18 o 20 ciudades. Y ya hemos hecho pues Madrid, Barcelona, Las Palmas, Lérida, y ahora estamos preparando Bilbao, Valencia, Sevilla. Bien, y un montón de ciudades más. Habrá que verla. Con Miguel Ángel todavía nos encontramos, decíamos ahora 10, 12, 13 años en un aeropuerto para hablar de una historia que yo quiero que ahora me cuentes. Tras esa introducción lo ofrecemos y te digo, es un placer que estés aquí con nosotros. Para mí lo es también. Nuestro invitado de esta noche ha venido a contarnos historias, experiencias reales vividas en primera persona. Las primeras tienen que ver con eso que se ha dado en llamar viajes astrales. Esto es lo que nos relatan algunos estudiosos sobre el tema. Nos lo cuenta David Parcerisa. Hacía solo 10 minutos que me había acostado en la cama. Mis músculos estaban completamente relajados, pero yo me sentía despierto y lúcido. Lo primero que sentí fue como si mi cuerpo se hundiera. Un cosquilleo eléctrico empezó a recorrer mis pies. Subió por mis piernas hasta llegar a mis brazos. Aquella sensación llegó al punto de adormecer completamente todas mis extremidades, hasta que no sentía mi cuerpo. Me asusté. Quise moverme, pero no podía. Estaba inmerso en una experiencia en la que me sentía cada vez más desconectado de mi cuerpo y de la realidad física. Un suave pitido fue el preludio de una elevación. Si mi cuerpo parecía caerse en un abismo, una parte de mi yo se desprendía hacia las alturas, como si ascendiera aspirado por una fuerza magnética que me elevaba cada vez más deprisa, hasta que sentí un vértigo y una angustia por la incertidumbre de no entender lo que me estaba pasando ni hacia dónde me dirigía. Era una sensación de livianidad tan real que sentía el instinto de agarrarme a algo, un acto reflejo por no perder el equilibrio. Pero la impotencia me hizo ceder, me dejé llevar, hasta que escuché un chasquido y pude ver con claridad toda la habitación. Pero lo más curioso es que mi visión era una panorámica de 360 grados. Podía ver las 4 paredes, la puerta, la ventana, y ahí abajo, mi cuerpo dormido, inerte. Así es como relatan algunos viajeros su experiencia. Conozcamos la de nuestro invitado. Los viajes astrales es uno de los temas favoritos de nuestros oyentes, uno de mis temas favoritos, y por lo que veo también tú eres un viajero, no solamente de esos que coges aviones, sino los haces de otra forma. Estábamos en un aeropuerto, no sé, era Valencia. Era Valencia. Fíjate que me he acordado con Valencia. Y empezamos a hablar de viajes astrales. Y tú me contaste que habías tenido algunas experiencias. Cuéntame. Pues porque estabas intentándolo, ¿no? No, fue muy tremendo. Fue muy tremendo. Además, encontrarte, bueno, las casualidades no existen, ¿no? Y esto es otra cosa que también seguro que los oyentes de este programa lo saben, pero para mí verte allí, yo que ya te seguía, te admiraba y te seguía desde muchos años, digo, hostia, es Miguel Blanco. Entonces me fui para ti, me fui hacia ti a hablar y ya nos sentamos ahí a tomar un café, ¿no? Y sobre este tema y dije, hombre, te quiero contar 2 experiencias que yo he tenido, no he vuelto a tener ninguna otra. Y no hacía mucho de ese momento, y es que pues yo estaba en la cama yo un día 8 de la mañana,
La que era mi novia en aquel momento se había levantado a trabajar y estás dormido, pero en ese estado así que como que tienes un poco de conciencia, ¿no? Y de repente noté que mi cuerpo se separaba, o sea, que algo se separaba de mí, y entonces giré, estaba en el techo, miro para abajo y veo que mi cuerpo está en la cama. Entonces, bueno, ahí no me dio miedo realmente, no me dio miedo, pero sentí una cosa así rara como de duda, no sé qué pasó, y volví a la cama. Entonces volví, me quedé, cómo entrabas? sentí perfectamente cómo entraba en el cuerpo, sentí una sensación eléctrica en toda la columna que me quedé quieto disfrutando realmente de esa sensación, porque para mí fue placentera. Me levanté y ya hice mi vida normal, ¿no? Ese día no le di más vueltas al asunto, ¿no? Es una película maravillosa de Shirley MacLaine, de Cita con los dioses, qué increíble. que la he visto como 10 o 12 veces en mi vida. En Perú, cuando estaba allí en aquellas termas, ¿verdad? Espectacular. Y entonces dices, digo, bueno, pues en algún momento en mi vida, ¿vale? Si se da la ocasión y se da la oportunidad, pues estaré feliz y encantado de entrar, ¿sabes? Con conocimiento en esto, y después de haber vivido las dos experiencias que tuve, pues volver a hacerlo, pero realmente no ha vuelto a pasar. ¿Cómo te sentías cuando estabas fuera? ¿Te dabas cuenta que eras capaz de oler, de ver todo a través de cada célula de tu cuerpo? Totalmente. Y además es muy extraña la sensación, lógicamente, porque tú sientes que tú eres el que estás arriba. O sea, es decir, o sea, tu cuerpo es otra cosa. Tu cuerpo es otra cosa. Es decir, o sea, es una cáscara. Tú la estás viendo, te estás viendo ahí abajo, y claro, pero eres muy consciente que el real, o sea, el yo real, es el que está fuera. Lo cual es sobrecogedor, ¿no? Pero como te digo, yo no tuve miedo a la primera, no tuve miedo a la segunda. En realidad no soy alguien con mucho miedo. Hago deportes de riesgo, entonces me tiro de aviones a 4.000 metros, hago cosas que si tuvieras mucho miedo o un miedo no controlable no podrías hacer, ¿no? Entonces siempre me he quedado pensando, dije, o sea, qué maravilloso sería poder hacerlo, ¿no? De forma consciente, de forma controlada, y decidir, ¿no? Moverte por el mundo. Antes de irnos de viaje a la montaña, quiero hacerte algunas preguntas. Esa prueba de ese viaje astral te da la certeza de que hay algo más, que no somos solamente ese cuerpito que se queda en la cama. Absolutamente. En realidad, no es la única cosa, obviamente, que he vivido como tal, pero pues luego incluso hay muchas constataciones por todo el mundo. No me puedo olvidar de otro libro maravilloso de Elizabeth Kubler-Ross, La rueda de la vida, ¿no? Esta mujer, esta psiquiatra americana que fue la mayor experta mundial en investigar sobre la vida después de la muerte. Hay demasiadas evidencias. Yo hace mucho tiempo que tengo muy claro que la partida no se juega aquí, ¿no? Y lo vemos en los hospitales, se ve mucho. Yo soy doctor en nutrición, porque todos tenemos un pasado, y durante un tiempo trabajé incluso con enfermos terminales de cáncer, ¿no? Y en los hospitales vemos que muchas veces de repente un enfermo, un paciente, que tú piensas que su situación es incompatible con la vida y dices, esta persona se va a morir esta noche, y de repente, de una manera que no podemos explicar desde el punto de vista médico, esa persona revierte el proceso y por la mañana va y está perfecto. O lo contrario, o gente que dices, esta persona ha salido de peligro, todo está bien, todo se va a solucionar, y de repente la persona va y se va. Por lo tanto, tengo muy claro, hace muchos años, que la partida no se juega aquí, ¿no? Has dicho se va, no hay muerte. No lo creo. O sea, no lo creo. Vale. ¿Crees en Dios? Creo en Dios, sí, creo en Dios. Creo en Dios. Realmente he sentido siempre, en toda mi vida, la presencia de Dios. Y es verdad que, cuando hablas en España, el concepto de Dios, pues uno tiende, ¿no?, a llevárselo a un concepto religioso católico. Está muy divertido porque ahora ya incluso el Papa, este Papa que tenemos, que es que yo creo que es un ser ascendido que está aquí para que aprendamos cosas, pues dijo incluso una vez, no dijo, hombre, no, obviamente es una estupidez pensar que Dios sea católico, o sea, Dios no puede estar adscrito a ninguna religión, ¿no? Entonces creo en una fuerza superior, con todo el respeto del mundo, hacia cómo cada uno canaliza esa creencia. Es decir, o sea, yo entro en una iglesia y me siento maravillosamente bien, pero lo mismo si estoy en una mezquita, o si estoy en un templo budista, o si estoy en medio de la naturaleza, no importa, ¿no? O sea, al final es esa creencia que efectivamente hay algo más y hay algo superior. ¿Lo has visto? ¿Has visto la cara de Dios en algún sitio? No me contesto ya la experiencia de la montaña. Quizá en los rostros de los niños en Haití, en Nepal, en esos lugares donde se sufre. Sin ninguna duda. Y fíjate que mi madre, que es una tía muy lista, como todas las madres, ¿no? Pues toda la vida ella ha dicho, esto es imposible que esto se acabe aquí. Razonamiento de una madre, ¿no? Es imposible que esto se acabe aquí porque
No tendría sentido que haya seres humanos que nacen y que desde niños lo único que viven es sufrimiento, 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 sufrimiento a lo largo de toda su vida, y que de repente otras personas todo les va bien y todo les vaya bien y tienen salud y son altos y guapos y sus padres son fantásticos y estudian y tienen dinero y tienen tal. Sería tan bizarro, o sea, la existencia de esta manera que no tiene sentido, ¿no? Y en Nepal, que tuve la oportunidad, ¿no?, de hablar con varios maestros, varios lamas, y lo tienen muy claro y es muy interesante. Yo he hablado con ellos de las religiones fuera de cámara, fuera de lo que fue el concepto del documental, y ellos decían, ¿no? Bueno, esto sí lo dicen en el documental, ¿no?, que todas las religiones son maravillosas, que todas son buenas, que lo malo de las religiones es la interpretación que los seres humanos hacen de ello. Y yo le dije, ok, ¿y quien no cree en nada? Y entonces me miró, me sonrió y me dijo, ¿qué más da? Buenas acciones, buen karma. Malas acciones, mal karma. No importa, o sea, al final, es decir, da lo mismo. O sea, cómo uno se acerque a Dios, incluso negándolo, incluso no creyéndolo, no importa, son tus acciones. O sea, si tus acciones son positivas, no tengas ninguna duda de que estás tocado, ¿vale? Y que Dios está presente en ti y está en tu vida, aunque lo niegues, ¿no?, racionalmente. ¿Y la vida tiene algún sentido, entonces? Yo creo que la vida, y tengo que volver otra vez, y mira, se me ponen los pelos de punta, tengo que volver a citar a mi madre, porque he ido con los años dándome cuenta de la gran sabiduría de esa mujer que desde niños nos decía a mis hermanas y a mí, nos ha dicho toda la vida, hijos, la única misión de este mundo, el único objetivo de que estemos en este mundo, que estemos vivos, es dar amor. Entonces, es literalmente así. O sea, no hay otra. O sea, estamos todos en comisión de servicio en este mundo. La diferencia es de que hay gente que lo sabe y gente que no, que todavía no. Pero no hay nada especial, no hay nada mágico en esta historia. La comisión de servicio es literalmente esta. O sea, es dar amor, no hay otra, ¿no? Este es nuestro invitado. Con él nos vamos a ir en los próximos minutos, después de esa introducción que os vamos a ofrecer de Viaje a la Montaña, que nos cuente una historia que ha conmocionado a un montón de seres en este planeta. Escuchad. Miguel Ángel Tobías tiene más historias que narrarnos esta noche. La siguiente ocurrió estando perdido en la montaña. Este es un fragmento. Contar esto con detalles, la experiencia fue muy larga, porque fueron 18 horas las que yo estuve solo y perdido hasta que apareció un ángel que a la fecha de hoy yo sé, fíjate, he dicho cómo me traiciona el subconsciente, digo, hasta que apareció un ángel, iba a decir hasta que apareció un hombre que yo sé que era evidentemente un ángel de la guarda, porque no tenía ningún sentido que allí apareciese nadie, y menos en las condiciones en las que lo hizo, ¿no? Esta es parte de su historia. Conozcámosla más de cerca. Bueno, pues ¿cómo fue esa historia que contaste en el programa de Iker Jiménez y que ha conmocionado Cuarto Milenio? Me sorprendió verte ahí y dije, mira, mucha gente me lo ha dicho. Este mamón, dije otra cosa. ¿Por qué no ha venido a contarla al programa antes? Pero bueno, tenemos tiempo para que nos la cuentes. Sorprendente. Cuéntame cómo fue. ¿Qué estabas haciendo? ¿Qué parte de los Andes era? Cuéntame. Pues mira, esto fue una historia con dos íntimos amigos míos, hermanos del alma, Carlos y Willy, que lo siguen siendo, y que nos marchamos en agosto del 2003 a Perú. ¿Hace ya 13 años? Hace ya 13 años de esto. Wow. Y nos fuimos a Perú a un viaje de aventura. La idea fue, y es lo que hicimos el camino Inca desde el kilómetro 48 hasta llegar a Machu Picchu. Después estuvimos haciendo un descenso por un río, el Apurímac, un río clase 5, una salvajada también llena de agua, que fue un viaje loco porque íbamos con el guía en una balsa los cuatro y decía, aquí no nos podemos caer, si aquí alguien cae, se queda. Allí murió un israelí la semana pasada, en este siguiente rápido. O sea, estos fueron los 4 días de río, ¿no? Para entender un poco, es importante la adrenalina con la que llegamos a lo que pasó después, ¿no? Y el final del viaje era Arequipa, donde íbamos a estar ya simplemente en Arequipa visitando la ciudad y estando un par de días ya de relax antes de volver a España. Y justo al bajar del avión, pues bajas del avión y tengo además la foto, es muy alucinante porque tengo esta foto que uno de mis amigos le diría a alguien que nos hiciera. Pues miramos para atrás y de repente vimos el Nevado Chachani, ¿no? Que se extiende, imponente, es tremendo, espectacular.
que se elevaba a 3.000 y pico metros ya desde donde estábamos, 4.000, un pico que tiene 6.075, 6.100 metros de altura. Y uno de mis amigos dijo, oye, ya que estamos aquí, ¿por qué no lo escalamos? Que esto es una estupidez. O sea, quien sabe de montaña, a mí me da mucha vergüenza explicar esto porque, claro, quien sabe de montaña dice, estos son imbéciles, ¿no? Que evidentemente lo fuimos. Quien no sabe de montaña, claro, no puede imaginarse lo que significa decir, oye, ¿por qué no escalamos una montaña de 6.000 metros sin preparación, sin equipamiento, sin tiempo, sin nada? Y a mí me dio miedo. Cuando yo le oí decir eso, me acuerdo que me quedé sobrecogido. O sea, sentí algo en mi interior, como una intuición de esto no hay que hacerlo, ¿no? Pero ellos dos se fueron calentando uno a otro, se fueron calentando. Y entonces les vi tan animados, me miraron y dije, bueno, pues si queréis que subamos, subimos, ¿no? Era 2003, era verano. Agosto. Invierno casi allí en algunos lugares. ¿Y qué pasó? ¿Cómo siguió la historia? Total que, bueno, decididos a irnos para allá, llegamos al hotel, dejamos las mochilas, nos fuimos directamente al centro de la ciudad a buscar en las tienditas que hay de guías de montaña. Pues entramos, no conocíamos a nadie, pues entramos en una cualquiera y le dijimos que queríamos hacer una excursión al Nevado Chachani y el guía nos dijo que muy bien, que perfecto, que cuánto tiempo teníamos, ¿no? Entonces yo le dije, no, esto es mañana. Porque pasado mañana por la noche cogemos un avión a Lima y de ahí nos vamos al día siguiente a España. Entonces, claro, el guía lógicamente nos dijo que era imposible, nos dijo no puede ser, hacen falta muchos días para montar una expedición de este tipo. Pero yo, y tengo que reconocer con vergüenza que fui yo, que soy de Bilbao y esto marca mucho, le dije al guía, ¿no? Que un guía, claro, peruano de la zona que nos llegaba a los tres, ¿sabes?, por el pecho. Le dije, hombre, míranos, ¿no? Digo, somos deportistas, venimos de la chulería típica de Bilbao y del desconocimiento, ¿no? La ignorancia, de la ignorancia. Total que yo creo que el guía, bueno, pues presionado por lo que yo le estaba diciendo, pues dijo, ok, pues venga, pues vamos mañana, ¿no? Yo pensé que durante mucho tiempo estuve pensando que el guía lo hizo porque si no perdía el dinero de la expedición. Esto o me lo llevo ahora a estos tipos o pierdo ese dinero, ¿no? Hace no mucho tiempo, pero meses, ha habido alguien que me ha hecho otra reflexión y me ha dicho, ¿y no se te ocurrió pensar que el guía dijo que sí porque os vio suficientemente locos como para hacerlo con otro y él debió pensar, no, mejor yo cuido de ellos? Imagínate la paradoja tremenda, ¿no?, de esa situación. Así que al día siguiente nos fuimos para allá, nos fuimos en un jeep, un chofer, el guía y nosotros tres. Llevábamos, y tengo las fotos, ¿no?, de cómo íbamos equipados. De ropa íbamos como para ir en primavera a la Pedriza, para entender, o sea, literalmente cuál era el equipamiento que llevábamos y nos íbamos a subir a 6.000 metros, ¿no? Así que cuando ya el coche ya dejó de andar, por falta de oxígeno en la ascensión, pues allí se paró y el chofer dijo, bueno, pues a partir de aquí os tenéis que ir andando. Y había quedado con el guía al día siguiente a las 4 de la tarde, en ese mismo punto, ¿vale?, que el guía evidentemente y él sabrían dónde era, y salimos andando. Entonces salimos andando ya con un sentimiento tremendo. El guía iba con vosotros, el guía venía con nosotros, uh-huh, y el chofer se volvió a Arequipa. Caminar a esa altitud ya, que debíamos estar a 4.000 y pico metros, 4.000 metros, fue tremendo. O sea, la falta de oxígeno, ya nos dolía la cabeza, no podíamos caminar, ya fue muy duro. Y es muy interesante porque tengo las fotos de esa ascensión y la última que yo me pude hacer antes de lo que viví en el campamento base, se nos ve la cara completamente demacrada. O sea, en horas de estar sanos a estar enfermos, ¿no? Con lo cual a las 5 de la tarde el guía dijo, bueno, pues aquí paramos, vamos a montar el campamento. La idea era esperar ahí hasta las 4 de la madrugada, intentar dormir y a las 4 de la mañana salir, ¿vale?, un poquito antes de amanecer para hacer cumbre, subir al Nevado Chachani y bajar corriendo. O sea, el guía sabía que teníamos que subir y bajar a toda velocidad, que era la única opción, ¿no?, que teníamos de poder hacerlo sin poner en peligro grave nuestra salud, ¿no? Así que teníamos 2 tiendas, una para nosotros 3, la otra del guía. Y a eso de las 7 de la tarde, bueno, a las 6 por supuesto se hace de noche, uh-huh, y la temperatura pega un salto en la montaña gigante de 20 o 25 sobre cero a 0, -5, -10. Nunca supe evidentemente la temperatura que hacía, pero bajo cero.
con lo cual estábamos helados, muertos de frío, mis amigos habían vomitado, con dolor de cabeza tremendo, del mal de altura, y yo a las 7 de la tarde empecé a tener taquicardia. Entonces empecé a tener una taquicardia muy fuerte, que bueno, me asusté evidentemente, pero también dije, bueno, pues Miguel Ángel, tranquilízate, evidentemente esto se iría pasando, o sea, pasarán unos minutos y se normalizará, etcétera, etcétera, ¿no? Por los conocimientos médicos que yo tenía, claro, no me gustaba lo que estaba viviendo, ¿no? Y sabía que eso no podía seguir así durante mucho tiempo, porque si tú estás con una taquicardia permanente, incontrolada, en un momento determinado, el corazón se para y ya no va a arrancar. Con lo cual, con toda la gravedad y la seriedad de este asunto, a las 7:30 empecé a decir que yo me iba de allí. Empecé a decirle al guía, mis amigos estaban en la tienda tirados sin poderse mover, y le dije al guía, me voy. El guía me miraba con ojos aterrorizado, ¿no? De pensar que yo me marchase de allí de noche hacia dónde. Pero le dije, me tengo que ir. ¿Y te fuiste solo, Miguel Ángel? A las 8 de la tarde, cuando ya llevaba 1 hora con esta taquicardia y me daba cuenta de que si no me iba de allí me moría, el guía desmontó su tienda, me dijo, toma la tienda, Miguel Ángel, no intentes montarla, es imposible montar una tienda que no conoces y mucho menos en oscuridad total, pero por lo menos llévatela para que donde decidas pararte te la puedas tirar por encima y te cubra un poco más, ¿no? Así que a las 8 de la tarde, sabiendo con plena conciencia de que me iba hacia la muerte, me marché de allí. Pero fíjate cómo es el instinto de supervivencia. En realidad yo sabía que me iba hacia la muerte, pero lo que tú intentas evitar es morirte en ese momento. Entonces dices, ya pensaré luego cómo no me muero luego. Ahora lo que tengo es que irme de aquí. Yeah. ¿Y vas a subir o vas a bajar? No, a bajar. Mi intención era bajar para ganar oxígeno. Y entonces al ganar oxígeno, que la taquicardia evidentemente se parara, ¿no? Así que me fui con un pequeño frontal de estos que alumbran nada. Discúlpame, ¿tus compañeros no te dijeron, tío, estás loco, ¿dónde vas? Por supuesto que sí. El guía intentó, me dijo, bueno, pues vámonos los 4, intentemos, no nos separemos, porque el guía sabía la gravedad de separarnos. Mis amigos no se podían mover, dijeron que no. La gente no entiende, a veces me pregunta, oye, ¿y siguen siendo tus amigos? ¿Te dejaron irte? Digo, no, mis amigos le dijeron al guía que se bajara conmigo. Pero el guía tenía una disyuntiva terrorífica, porque él era muy consciente de, a quien yo abandone, muere. Por lo tanto, yo le dije al guía, digo, mira, en alta montaña hay una ley no escrita, y es que cada uno toma sus propias decisiones. Digo, es decisión mía irme, tú te quedas con mis amigos. Así que me marché. Estuve caminando como pude, porque la luz de un frontal en oscuridad absoluta hacia el horizonte no alumbra nada, con lo cual la cogí en la mano y estaba como a 20 centímetros de cada uno de mis pies, los 40 minutos que me duró hasta que se acabó la pila, y yo iba poniendo un pie, presionando, luego ponía otro para asegurarme si donde pisaba estaba firme, porque yo no veía por dónde caminaba, yo no sabía si me iba a despeñar, si estaba en un precipicio, ¿no? Y caminé hasta las 10 de la noche. Por supuesto la taquicardia se me quitó, no sé en qué momento, pero no porque descendiera tanto seguro, sino porque creo que el miedo que yo tenía, tremendo, hizo que el cerebro segregara adrenalina, y entonces es como haber tenido un chute en el corazón, ¿no? 80 años haciendo radio. Señoras, señores, les hablamos desde los micrófonos de Radio Nacional de España, instalados en el vestíbulo del nuevo centro de producción. El 20 de octubre de 1972 fue inaugurado el edificio de Radio Nacional, la Casa de la Radio. Narraba el acto Eduardo Sotillo. Los micrófonos recogen los aplausos con que es acogida en estos momentos la presencia de sus altezas reales en el amplio vestíbulo del nuevo centro de producción de programas. 80 años haciendo radio. Radio Nacional de España. La leyenda continúa. Espacio en Blanco. Con Miguel Blanco en Radio Nacional. Y viajando por la montaña con Miguel Ángel Tobías esta noche, escuchando una historia apasionante. ¿Qué pasó después? Pues ahí decidí pararme, me daba igual dónde, porque a esa altitud no hay animales, no hay vegetación, o sea, solo había piedras. No había nieve donde yo estaba, porque al ser agosto la nieve en el Nevado Chachaní estaba solo en la cumbre, por lo tanto me daba igual dónde, ¿no? Así que me paré
Me cubrí de la mejor manera que pude con todo lo que llevaba, me tumbé en el suelo en posición fetal, me tiré la tienda por encima y ahí empezó una locura indescriptible que es, en realidad, no era no morirme de frío. El frío es una cosa que solamente si se vive se puede explicar, no hay manera de explicarlo mejor. Yo invito a los oyentes ahora que después de escucharme, a pesar de ser marzo, salgan al balcón en pijama y decidan que van a estar ahí 15 minutos. Y les va a parecer un infierno. Pues entonces imagínate estar a 5.000 metros de altura, con varios grados bajo cero, sin oxígeno, lo que es ese frío, ¿no? Entonces la lucha en realidad no es no morirte de frío, porque tu cabeza lo que te empieza a decir es duérmete y acaba con esto. O sea, la lucha es contra ti mismo, porque una parte de ti lo que te dice es duérmete, muerte dulce. Sabemos, nos lo han contado, ¿no?, que la muerte por congelación es una muerte dulce. Entonces la lucha es para no dormirte, ¿no? Así que decidí hacer una cosa, que es empezar para estar concentrado en algo, empezar a presionar sobre la mano derecha los músculos, el antebrazo, el bíceps, el tríceps, el deltoides, el dorsal, el abdominal, cuádriceps, y hacer todo un recorrido muscular por todo el cuerpo, con el objetivo de estar concentrado en algo que me mantuviera despierto, ¿no? Evidentemente viví una distorsión del tiempo terrorífica, y es que cuando yo creía que había pasado media hora de reloj, miré el reloj y había pasado 1 minuto. ¿Solo 1 minuto? 1 minuto. Volví a hacerlo al cabo de un rato, dije, bueno, ahora sí ha pasado media hora, Miguel Ángel, no mires el reloj, así aguanta un poco más y seguro que ahora habrán pasado ya 45 minutos. Cuando volví a mirar, había pasado 1 minuto. Ahí me quité el reloj porque me di cuenta que me iba a volver loco. O sea, mi percepción de sufrimiento se había convertido en 30 minutos cada minuto. Por eso aquella noche para mí no duró 7 horas. He hecho la cuenta y para mí duraron 9 días. ¿Cómo siguió la historia? Pues la historia sigue que efectivamente en un momento determinado yo noto, sin poder evitarlo, me quedé dormido, y ahora te explicaré por qué sé que me quedé dormido. Noté una mano. ¿Notaste una mano? Noté una mano que me tocó por encima de la tienda, o sea, no me tocó la piel, o sea, por encima de la tienda yo noté en la zona de la cara, el cuello, como una mano me presionó. Y sabía que era una mano porque notas la digitalización, o sea, notas que hay distintos puntos, ¿no?, de presión. Evidentemente me desperté, no me acordaba en qué parte del cuerpo yo estaba en ese momento haciendo tensión muscular, por eso sé que me había dormido, porque tuve que volver a empezar por la mano, no sabía en qué parte del cuerpo estaba. Entendí el mensaje perfectamente. Espera, evidentemente no había nadie allí. Esa mano no era de nadie. No, ni había nadie, ni yo me tomé la molestia, evidentemente, hay gente que me ha preguntado, oye, ¿y no te descubriste para ver? Digo, no, yo nunca perdí la razón. O sea, sabía perfectamente que no había a mi lado un señor de barba blanca, ni un angelito con alas, ni que iba a haber nadie, evidentemente, ahí sentado, ¿no? Pero sí entendí el mensaje, clarísimo, y el mensaje era, Miguel Ángel, libre albedrío, te has colocado en esta situación porque tú quieres, no lo podemos evitar, pero no estás solo. Con esta situación yo volví a hacer los ejercicios, pasó no sé cuánto tiempo, volví otra vez a quedarme dormido porque una segunda vez la mano me volvió a tocar en el mismo sitio y me volvió a despertar. Con lo cual era evidente que alguien, Dios, los ángeles, mi yo interior, la energía del universo, los apus, los dioses de las montañas, pero no yo, alguien me había salvado la vida esa noche, 2 veces, ¿no? Y en ese infierno que estaba viviendo, en uno de los momentos, pues de repente noté que había como un poco de luz, ya me destapé. ¿Estaba amaneciendo ya? Y vi que estaba amaneciendo. Entonces la alegría fue, no puedo explicar, la alegría fue tremenda, un sentimiento de, claro, había salvado la vida. Es decir, estás vivo, Miguel Ángel, has vivido estos 9 días y medio de percepción que yo había tenido terribles, pero la alegría me duró 10 segundos, en realidad, que fue el tiempo que tardé en girar la cabeza a uno y otro lado y ver dónde estaba. Entonces me di cuenta que estaba metido en una olla de montaña, rodeado de picos, sin ninguna referencia de nada, sin agua, sin comida, sin brújula, sabiendo que nadie me iba a venir a buscar, sabiendo que ni el guía ni mis amigos me iban a venir a buscar, con toda la lógica del mundo, porque ¿dónde buscaban? ¿Dónde buscas? Estábamos en medio de los Andes. No es el Everest con una ruta abierta, sino Nevado Chachaní,
que se empezaba a escalar en aquel momento y sin rutas, sin caminos y sin nada, ¿no? Con lo cual ahí tomé la conciencia clarísima de mi muerte. Dije, Miguel Ángel, se acabó, aquí te vas a morir. Y de que pesaba 1000 kilos, que que sentía que no podía caminar. Y en ese momento hice la única cosa que yo sentí que podía hacer. Y es que entré en un diálogo directo con Dios, literal, directo, y dije, Dios mío, por favor, ayúdame. Con conciencia absoluta de que si no se me ayudaba desde fuera, yo estaba muerto. Y entonces le empecé a pedir cosas, y la primera cosa que pedí fue que me diera juicio para tomar la decisión correcta. Le pedí, Dios mío, dame juicio, dime, ayúdame a saber qué tengo que hacer. Y en ese momento me vino un pensamiento a la cabeza, que fue, camina en línea recta. Claro, no, la mente racional me hacía pensar y decir, bueno, cierra los ojos, gira sobre ti mismo, y donde te quedes parado, abre los ojos y camina. Pero pensé, Miguel Ángel, le has pedido ayuda a Dios, le has pedido que te dé juicio, y el primer pensamiento que has tenido es camina en línea recta. Así que ya no jugué conmigo. Me aferré a esa idea, me colgué la mochila y empecé a caminar en la dirección en la que estaba. Qué historia apasionante, sí, por favor. Con lo cual empecé a caminar, ahí viví la distorsión del tiempo literalmente al revés, a la inversa que por la noche. Terrible, porque cuando yo pensaba que había caminado 1 minuto, miraba el reloj y había pasado media hora. Porque ahora el tiempo jugaba en mi contra. Lo que yo no quería es que llegara la noche, lo que no quería es que llegaran las 6 de la tarde, porque sabía que eso significaba oscuridad, frío y muerte, ¿no? Así que seguí caminando y en otro momento determinado la siguiente cosa que le pedí a Dios fue que tus huellas sean mis pasos. Y esto se lo decía porque me había caído ya 3 o 4 veces y pensé que donde yo pise es que tú decidas que yo pise, porque si me rompo un tobillo, me hago un esguince, me rompo una pierna, esto se acabó aquí, ¿no? Con lo cual hice esa petición, seguí caminando. Más adelante, en la desesperación y en el miedo terrorífico que yo tenía, porque la muerte da mucho miedo, por lo menos a mí me la daba, no voy a decir, no, yo estaba preparado, yo creo que nadie está preparado para morir, es una cosa terrorífica, o por lo menos, pues quizá gente muy elevada, ¿no? Pero yo, humano normalito, ¿no? Sentía mucho miedo, pero en mi cabeza se inició una tormenta mucho mayor todavía, que fue pensar, veía la escena al día siguiente de mis amigos llamando a mi madre para comunicarle que yo había muerto. ¿Eso te hacía sufrir más que quizás ese momento que estabas pasando? Mucho más. Eso era muchísimo más doloroso que el propio miedo que yo tenía a mi propia muerte, ¿no? Pensaba en mi madre, en mis hermanas, dije esto, Dios mío, están de vacaciones, es agosto y mañana les voy a romper la vida, ¿no? A todos. Y por supuesto una madre, todos sabemos que sin una madre jamás, o sea, se recupera, ¿no? Unos padres jamás se recuperan de la muerte de un hijo, ¿no? Aunque tengan que seguir viviendo. Entonces seguía caminando con estos pensamientos y la siguiente cosa que le pedí a Dios, en esta desesperación, le dije que por favor me enviara una señal, que me enviara una señal de que yo estaba caminando en la dirección correcta, ¿no? Y al cabo de unos minutos veo un hilo de humo que sale del suelo hasta el cielo. Pero evidentemente, por eso yo nunca perdí la razón, ¿eh? O sea, yo dije, Miguel Ángel, esto es un espejismo, estás queriendo ver algo y lo estás viendo, pero no puede ser. Yo decía, sé que no hay vida, sé que no vive nadie, no puede haber fuego, no hay vegetación, las rocas no arden. Dije, pues igual es una nube que se deshilacha, pero miraba al cielo y el cielo estaba azul despejado, no había nubes, ¿no? Con lo cual, en este pensamiento racional, en un momento determinado, me paré y dije, Miguel Ángel, ok, da igual, tú le has pedido a Dios una señal y ese hilo de humo ha aparecido en la punta de tu nariz, con lo cual, pues, sea o no sea, o sea, ahí tienes, ¿no? Has pedido una señal y ahí está, ¿no? Con lo cual sigue caminando. A eso de las 3 de la tarde ya viví un momento durísimo, donde yo ya había hablado con toda mi familia mentalmente, les había pedido perdón, les había dicho que cuidaría de ellos desde el otro lado, que los iba a amar siempre y que cuidaría de ellos, y sentía profundamente el dolor que les iba a causar, pero no lo podía evitar, y entré en una fase en la que acepté mi muerte. Entonces yo llevaba desde las 5 de la mañana caminando ya, y eran las 3 de la tarde. Sin comer, sin beber, sin comer y sin beber, obviamente, porque no tenía, pero te juro, no sentía sed, no sentía hambre, no nada, no. Con lo cual acepté mi muerte y me encomendé. Y me encomendé en el sentido de decir, ok,
si tengo que morir tú sabrás por qué. Yo no lo entiendo, no lo puedo saber, pero si es tu decisión, pues me voy a morir. ¿Qué ocurrió después? Pues ahí tuve un momento de crisis brutal. En ese momento de encomendarme, después de aceptar la muerte, dije: Miguel Ángel, ¿para qué sigas caminando? ¿Qué más te da morirte aquí que morirte 2 kilómetros más adelante o 5, ¿no? Dije: siéntate, disfruta de la luz, disfruta del calor y espera la muerte sentado, ¿no? Pero a la vez que estaba pensando eso, a continuación, en este diálogo interior que yo tenía conmigo, dije: Miguel Ángel, no lo puedes hacer. No lo puedes hacer, tú eres un guerrero y un guerrero jamás va a morir sentado. Y entonces, de hecho, tomé la decisión de que ya no iba a dejar de caminar ni siquiera aunque se hiciera de noche. O sea, no iba a dejar de caminar hasta que se me parara el corazón, hasta que me despeñara. O sea, mi decisión era morir andando. Y fíjate qué curioso que pensaba y digo: ojalá cuando encuentren mi cadáver les quede claro que yo morí caminando. O sea, me importaba mucho que se entendiera que yo había muerto caminando, ¿no? Así que seguí y viví otra cosa tremenda que luego me ha explicado alguna gente, ¿no? Con experiencias cercanas a la muerte, y es que cuanto más cerca estás de la muerte, en menos personas eres capaz de pensar. Así que llegó un momento donde la única imagen que yo era capaz de crear en mi cabeza era la cara de mi madre, ya ni siquiera de mis hermanas, ni de mis sobrinos. Y yo les pedía perdón porque les decía: os quiero mucho mentalmente, pero ya no podía ver a nadie, no conseguía hacer la imagen de nadie más, ¿no? Y a eso ya de las 5 de la tarde aproximadamente, pues fue mi última comunicación con Dios, donde le dije: mira, si has decidido que muera, ya no tengo ni siquiera nada que hablar contigo. Si por alguna razón has decidido que yo viva y crees que ya he aprendido lo que tenía que aprender en esta situación, en esta experiencia, por favor envíame a alguien. Pedí la cosa más absurda del mundo, que me enviase a otro ser humano, por el sentimiento de soledad gigantesco, brutal que yo sentía, ¿no? Que yo tenía. Y de repente veo, unos minutos más tarde, me tocaba una zona de subida y veo un puntito negro que me parece que se mueve de izquierda a derecha. ¿Qué me dices? Me quedo mirándolo y volvía otra vez a decir: no, esto es un espejismo, ¿no? Pero yo veía ese punto que se movía, así que dije: pues sigue caminando. Y fíjate si no perdí la razón en ningún momento, que efectivamente el único momento que decidí cambiar mi ruta y caminar unos ciertos ángulos a la derecha, unos ciertos grados a la derecha, porque digo: si esto se mueve, a ver si cuando yo llegue se ha ido. Entonces digo: voy a intentar converger con eso que me parece que se mueve, ¿no? Y llegué con una diferencia de 30 segundos, yo primero, a una especie de caminito de cabras, no porque haya cabras, sino por una especie de camino de medio metro horadado por el viento, la nieve, y lo que llegaba por la izquierda era un señor en una moto. Un señor en una moto. Un señor en una moto. ¿Te dijo algo? Peruano, pelo blanco, una moto destartalada. Se paró sin parar la moto y le dije: que sepa usted que acaba de salvarme la vida. Llevo perdido desde anoche a las 8 de la tarde en Nevado Chachani con mis 2 amigos. Yo no paraba de hablar, le explicaba. Y el hombre no me contestaba, ¿no? Yo digo: no me dice nada. Digo: probablemente porque yo no le dejaba, como me pasa contigo ahora, ¿no? Que no te dejo hablar. Y en un momento determinado ya le dije: digo, ¿sabe usted que es aquel hilo de humo? Que si yo seguía viendo en el horizonte, ¿no? Y entonces en ese momento el hombre me habló y me dijo: sí, eso es un almacén que lleva 1 mes ahí, porque se van a empezar a asfaltar una carretera de 2 pueblos separados a varios cientos de kilómetros, y llegan camiones ahí que descargan grava para, cuando empiecen a construir la carretera, empezar de los extremos al centro y del centro a los extremos, ¿no? Le pregunté cuánto tiempo tardaría en llegar andando. Entonces me dijo 40 minutos. Yo hubiera llegado a las 6 menos 5, aunque este hombre no hubiera aparecido a ese almacén. Por lo tanto, Dios ya había decidido salvarme la vida. Me dijo: súbete a la moto, te llevo. Cuando llegamos al almacén, le dije: mire, no sé con qué pagarle, no tengo dinero, no está en la mochila de mis amigos, no sabía tal. Y el hombre me dijo textualmente: yo estoy aquí para esto. Y se marchó por el mismo sitio por el que había venido, por ninguna parte. Hemos de hacer una pausa. Enseguida regresamos. Todavía hay mucho misterio de este espacio en blanco.
Blanco Radio en las redes sociales os espera esta noche en Twitter y en Facebook, con los saludos para todos los que estáis conectados. No os vayáis, tenemos todavía mucho que contaros aquí en el Espacio en Blanco. Tres y 6, 2 y 6 en las Islas Canarias. Volvemos de nuevo, el sonido de los misterios vuelve a las ondas de Radio Nacional y seguimos en directo con la gratitud a todos por seguirnos en cualquier parte de España que estéis, aunque no lo diga el EGM. Y saludos también a todos los que a través de la radio online nos escuchan en multitud de países del mundo. Dicen que 106 países conectan con el Espacio en Blanco. Y saludos también a todos los que nos descargáis en el podcast. Y mientras el EGM, que no nos enfadamos y no lo queremos, dice que hay cada vez menos gente que nos escucha, están diciendo aquí que en el estado de Lara, en Venezuela, Humberto Mijares desde La Coruña, 30 años lleva escuchándonos, Jesús Lago, y así multitud de personas, y lo agradecemos. Un portal aquí bastante importante en España nos dice que somos los segundos, a veces los primeros, y fuera de España nos eligen como el mejor programa en lengua castellana para sacarnos por ahí. Quiero que escuchéis esto antes de irnos a hablar de animales, que ya veréis qué interesante. Bueno, hemos bajado unos cuantos miles de oyentes y dice que solamente se nos escucha en Andalucía. A ver, ¿qué más? En Cataluña y en Comunidad Valenciana y en Canarias. En el resto de España no se escucha nadie. Hay algunas plataformas de descarga de podcast que dicen que somos de los más descargados. Evidentemente aquí lo somos en el podcast de Radio Televisión Española, pero también en otras comerciales que no vamos a nombrar. Y queremos presentaros un nuevo sistema que es como esas cosas que hay en televisión a la carta. No voy a dar nombres. Se llama Sogurú. Nos vamos hasta Santiago de Chile a hablar con Rodrigo Tagle, uno de sus fundadores. Buenas noches, buenas tardes para ti, Rodrigo. ¿Cómo estás? Hola, Miguel. Un placer estar en tu programa. Soy un fiel oyente del Espacio en Blanco, así que muy contento. Eso se nota que eres inteligente. Y yo contento de que estés con nosotros. Chile, habéis montado una historia para escuchar como la radio a la carta, ¿no? Para elegir lo que quieres. Cuéntame un poquito qué es eso de Sogurú. Si tuviese que definirlo en pocas palabras, diría que Sogurú es la plataforma que te permite encontrar el segmento dentro de un episodio que te interesa y escuchar directamente ese segmento. Y a partir de ese segmento poder descubrir episodios y programas nuevos. Y creemos que obviamente Espacio en Blanco es un programa fantástico para aplicar nuestro paradigma. Nos habéis un poco elegido entre todos los programas de lengua castellana para estar ahí en esa plataforma dedicada al mundo latino, pero a todo el mundo, ¿verdad? No solamente a Latinoamérica, sino a toda la gente que pueda entender castellano en todas las partes del planeta. Absolutamente. En primera instancia, lo que es Hispanoamérica, obviamente los principales mercados: España, México, el sector latino, Estados Unidos, Argentina, Chile, Colombia y demás, pero estamos yendo obviamente también a ver la parte en Estados Unidos y el sector anglosajón también, pero para tener obviamente un foco en ambos mercados, no descuidar, que es lo que muchas veces sucede, que se descuida al oyente hispanoparlante, y eso es lo que no queremos que ocurra. Ya, es decir, que ahora ya podemos, para entenderlo un poco, y yo quiero que me escuchar, yo que sé, Vida después de la vida, un episodio, como tú dices, Vida después de la vida, pincho en vuestra página y sale el Espacio en Blanco, todas las emisiones que hemos hecho. Absolutamente, y la idea es que a través de esos pequeños segmentos la gente puede empezar una búsqueda de un tema en particular y puede descubrir lo que nosotros llamamos microcast, que son segmentos individuales de corta duración de menos de 5 minutos que te permiten, si te gusta ese segmento, quieres seguir escuchando el episodio al que ese segmento pertenece, pinchando en un pequeño botón, la barra de reproducción pasa a mostrar y puedes navegar, literalmente ver dentro del episodio como si fuese una bola de cristal de audio, digamos, y ver dentro de ese episodio y sumergirse rápidamente en el contenido que te interesa. Ya, cualquier tipo de contenido, estamos hablando de misterios que tratamos en el Espacio en Blanco, ¿no? Absolutamente. Y a veces de misterios, hasta ciencia, pasando por miles de temáticas. Lo importante es eso, es pensar una plataforma que te permite descubrir exactamente qué hay dentro de los episodios, que muchas veces es un problema con programas de mayor duración, que uno no sabe qué hay exactamente dentro, en qué parte está esa parte que me están comentando que me puede interesar. Aquí lo puedes literalmente ver. O sea, los fragmentáis, los segmentáis y dices, yo quiero saber, yo qué sé, cuándo fue el último avistamiento, la última vez que se habló de Roswell, y dentro del Espacio en Blanco sacáis ese minutito donde decíamos cosas acerca de ello. Exactamente, y lo puede hacer tanto
la gente que trabaja para Espacio en Blanco puede resaltar tus segmentos, como yo mismo, un oyente, digo, este segmento me parece fantástico, muy interesante, y lo puedo resaltar y ya queda resaltado para que cuando otra persona venga lo pueda visibilizar y aparte viralizar a través de Internet. Entonces rápidamente lo puedes compartir con tus seres queridos, con tus amigos, y que esa persona descubra quizás su próximo programa de radio favorito. Increíble lo que se hace con estas cosas de la técnica. Habéis desarrollado, claro, supongo, un software muy potente, ¿no? ¿Se dice software o se dice hardware? Ya no sé lo que se dice. Sí, yo diría que es un software, sí. Estamos, vale, software, lo he dicho bien. Absolutamente, Miguel. Estamos saliendo de la fase beta ahora, pero esto sigue todos los días trabajando para poder integrar una plataforma rápida, un motor de búsqueda cada vez más veloz, y esto es comunidad, en el fondo, Miguel. Creo que como siempre vos también representás en el programa, el hecho de poder darle visibilidad a los contenidos, hacer visible lo invisible, ¿no? Que es un poco el misterio del audio también, y que creemos que Yoguru puede darlo, y qué mejor que hacerlo de la mano del Espacio en Blanco. Me gusta, Rodrigo, esa frase, hacer visible lo invisible. Ahora, a través del Espacio en Blanco, que ha sido elegido para estar en esa plataforma que se está lanzando en todo el mundo, Yoguru, ¿cuándo comienza a funcionar? ¿Ya está funcionando, Rodrigo? Ya estamos funcionando en beta, hace más o menos un mes. Hemos tenido, la verdad, que muy buena recepción por parte de los productores de radio de toda Hispanoamérica y de podcasts independientes y demás. Aquí democratizamos también la radio y el hecho de que el contenido sea el que mande, ¿no? Que la gente pueda sumergirse en el contenido y descubrirlo. Vale, ¿cualquier persona puede colgar ahí en vuestra plataforma un programa? Absolutamente, todos pueden registrarse tanto para oír como para descubrir y para dar a conocer sus contenidos y colaborar en el descubrimiento de contenidos de todo el mundo. Y bueno, casi la última pregunta, aunque seguiremos hablando del tema, ¿qué significa el nombre Yoguru? Yoguru tiene un dejo bastante japonés, ¿no? Pero en el fondo es una contracción de dos palabras del inglés, Yoguru. La idea nuestra es que sea como un gurú, buscamos una palabra, algo que referenciara a una persona sabia que te permite descubrir programas de radio, y terminamos, es que esta palabra vino a nuestra cabeza y en la imagen, el logo y demás, y se quedó con nosotros. Así que es una contracción de un gurú, un maestro que te presenta y te permite descubrir shows. Qué curioso. Un gurú que te hace descubrir programas de radio en cualquier parte del mundo y fragmentos pequeñitos de cualquier parte que te interese, y también del Espacio en Blanco haciendo visible lo invisible. En un momento damos forma de contacto para que la gente tenga más información. ¿Te parece, Rodrigo? Me parece fantástico. Vale, cuando quieras, ya hemos dado tiempo a coger el bolígrafo. Vuestra página web es Yoguru.com, se escribe S-H-O. Espera, es S-H-O G-O-O. ¿Sí? RU.com. RU.com. www.Yoguru, vuelvo a repetir, SHOGOORU.com. Rodrigo, gracias. Espero que haya mucha gente que descubra el Espacio en Blanco, si no lo han descubierto todavía, a través de vuestra plataforma, que lo escuchen en muchas partes del mundo, y que sea un éxito ese trabajo que estáis haciendo de esa plataforma, con ese gurú que enseña los buenos programas que hay en el mundo. Muchas gracias, Miguel, a ustedes, y un gran abrazo a todos los oyentes del Espacio en Blanco. Fuerte para ti, y que sigas escuchando el Espacio en Blanco. Hasta prontito. Así será, hasta luego. Hasta pronto. Hay otras realidades que no se ven. Pero, ¿a qué esperas para descubrirlas? Sigue todo el mundo del misterio en @eBlancoRadio, el Twitter de Espacio en Blanco. Hola, soy Maika de Antonio, desde Malta. Un saludo para todos los oyentes de Espacio en Blanco. Tres y cuarto, 2 y cuarto en las Islas Canarias. Seguimos en directo, seguimos adelante después de esa presentación para lanzar el Espacio en Blanco. Mucho más todavía, dicen, a todos los rincones del mundo hispanoparlante. Y ahora queremos presentaros una nueva manera de comunicar con animales. Un tema curioso que ya veréis, os va a sorprender, y el teléfono que sigue abierto para que sigáis, si queréis, escribiéndonos, diciendo desde dónde nos escucháis. 900-137-137. Tras esa introducción, os lo ofrecemos.
Nuestro siguiente tema nos introduce en el campo de la comunicación con animales, más concretamente con los caballos. La tendencia creciente de desear entender la comunicación de los caballos entre ellos y con otros animales, así como con el hombre, ha mejorado la relación creando un compañerismo entre el caballo y el humano. Para alcanzar esta relación armónica es necesaria disciplina y respeto mutuo, como se observa en la naturaleza, siendo fundamental que cada especie entienda a la otra. La comunicación entre humanos y caballos se basa en que el caballo aprende a asociar palabras concretas con acciones deseadas. Además, los caballos aprenden rápidamente el lenguaje corporal y de signos de los humanos, debido a que perciben lo más minúsculo y son animales que se orientan visualmente. La clave y respuesta está en aprender a entender, hablar y pensar como un caballo. Esto es lo que cuentan los domadores de caballos tradicionales. Pero, ¿y si existiera otra forma mucho más intensa de comunicarse con ellos? Nuestra próxima invitada nos muestra un método sorprendente. Marga Navarro, dices que hablas con los animales, con los caballos. Bueno, sí, es algo, llamémoslo una habilidad, una capacidad que viene establecida desde pequeña y bueno, es así, aunque a veces cueste creerlo desde el punto de vista actual, ¿no? El concepto del paradigma de realidad que tenemos, pero bueno, es así. Cuesta creerlo, pero déjame que te presente. Gracias por estar en el programa antes de nada y sobre todo enhorabuena por este trabajo que has hecho. Si el ser humano supiera, un mensaje de los caballos para toda la humanidad. Y eres diplomada en ciencias empresariales, fíjate, diplomada, licenciada en veterinaria, doctora en medicina y cirugía animal y con formación especializada en medicina y nutrición equina, homeopatía y medicina tradicional china. ¿Cómo has dado tiempo a estudiar tanto? Bueno, porque siempre la verdad es que el estudio siempre me ha encantado y el poder tener información. Y mi bagaje siempre ha sido centrado en los animales y la diplomatura de ciencias empresariales fue por un conocimiento adicional y porque me encantan las matemáticas, la contabilidad y todo lo que son los tributos. ¿Dónde vives? No te lo he preguntado. ¿Dónde estás? Oficialmente vivo en Palamos. En Palamos. Sí. Vale. ¿Cuándo te diste cuenta que podías comunicarte? Yo no sé si decir hablar, comunicarte con los caballos o con todos los animales. Mira, esto viene desde pequeñita, que al estar con un perro, con un gato, con un pájaro, pues podía sentir lo que pensaban o sentían, y es desde pequeño, no es algo que en un momento específico ocurrió, sino que viene de como diríamos, de fábrica. Sí. ¿Lo hacías desde pequeñita delante de tus padres y se lo contabas a tus padres? ¿Tienes hermanos, no sé, a tu familia? ¿Qué te decían? Sí, mira, tengo familia y evidentemente padres y hermanos. Lo único que en esos momentos, claro, cuando yo iba siendo consciente, iba creciendo y de esa, entre comillas, capacidad, no se lo comentaba a nadie porque veía que la gente alrededor no le pasaba. Y al revés, incluso por proteger un poquito más mi integridad en un mundo donde estamos, pues no se lo comenté a nadie. Y solo fue al cabo del transcurso de mucho tiempo, y fíjate que pasaron muchos años cuando estaba en el Hospital Clínico Veterinario, cuando estaba haciendo mi tesis doctoral y estaba en el servicio de medicina interna, que gracias a un caballo pues se dio la fuerza necesaria para poder comentarlo. Marga, ¿cómo lo haces? O sea, ¿qué sientes? O sea, no sé, ¿es mente a mente, corazón a corazón? ¿Es un tipo de energía que te llega? ¿Es intuición tuya? ¿Es el caballo que relincha y le entiendes? Cuéntame cómo es. Mira, no está asociado con ningún tipo ni de lenguaje corporal, ni de lenguaje visual o verbal, sino que es una conexión, como bien has comentado, es una conexión de mente a mente y sobre todo de corazón a corazón, porque aunque no nos demos cuenta, todos estamos interconectados y existe un flujo continuo de información.
esa conexión, y más con los seres vivos que tienen transparencia completa, que no tienen una identidad asociada, como nos pasa a muchos humanos, con el ego. Existe una conexión directa de corazón a corazón, básicamente, también de mente a mente, evidentemente. No todos serán iguales, es decir, cada caballo, cada ejemplar, no sé cómo llamarlo, ¿tiene su propia personalidad? Total, son completamente diferentes y es sorprendente, o sea, esa personalidad que podríamos llamar que tienen, y cada uno tiene pues sus deseos, podríamos decirlo, sus preferencias, sus aversiones, y realmente son súper interesantes en todos los sentidos. En alguna parte de tu libro, creo que al final, hablando de ellos, dicen que son de los seres más sensibles que existen ahora mismo en la creación. Son seres supersensibles. Evidentemente todos los seres vivos son supersensibles, cada uno con sus capacidades, pero los caballos en particular tienen un corazón noble, puro, 100%, y son hipersensitivos en el sentido de que muchos animales, incluso domésticos, que tenemos conviviendo, como los perros y los gatos, también son capaces de realizarlo, pero en el caso del caballo incluso son capaces de atravesar todas las barreras que nosotros nos ponemos los humanos y llegar a nuestra verdadera esencia. Son supersensibles, no solo en el sentido de los sentidos físicos, sino en sentidos de percepción, entre comillas, más elevados. Quizá porque ellos son más inteligentes, tienen una capacidad de inteligencia mayor que el resto de los animales. Yo no la asociaría con el tema de una inteligencia mayor, sino por esa nobleza de corazón, y como estamos hablando que el corazón es esencial para poder establecer esa interacción, al tener esa gran pureza, esa gran transparencia, tienen esa capacidad de percepción. Contabas que mientras estabas haciendo el doctorado en el hospital, un caballo parece que te contó algo o hizo que salieras, destaparas tus dones. Cuéntame cómo fue esa historia. Pues mira, sí, la primera vez que pasó fue curioso. Estaba haciendo el doctorado en medicina y cirugía animal y concretamente estaba en el servicio de medicina interna, y estamos en el hospital donde siempre vienen casos de urgencia y muchas veces pues en términos críticos, y era normal que viniesen caballos que a lo mejor se morían. Pero en este caso en particular nos llegó un caballo que no tenía una evidencia clínica de una patología que fuera, o sea, de una urgencia vital, sino que al revés, el pronóstico era que en un 99,9% era súper favorable y que en 24-48 horas podía estar en su casa. Y ese mismo día, o sea, en la recepción, después de la recepción, nosotros teníamos una cena, y el caballo pues decía que se moría, que ese día se moría y que por favor que no lo dejásemos. Entonces yo tenía la cena con mis jefes de medicina interna. ¿Tú sentías que el caballo te decía eso, que se moría esa noche? Que se moría, que se estaba muriendo, pero claro, clínicamente no había ningún indicio de que fuera a pasar. Y entonces, pues claro, yo se lo comenté, en ese sentido sí que sentí la obligación moral de comentárselo a uno de mis jefes, al que estaba más abierto, y le comenté, mira, me está pasando esto, el caballo se muere. Me decía, Marga, es que no es viable, porque fíjate, la ecografía no da indicios de problemas, el líquido abdominal está bien, las constantes vitales están súper bien, o sea, no da indicio de que pueda tener unos problemas mayores. Y tranquila, nos vamos a cenar. Y cuando estábamos cenando nos llamaron los internos que estaban en el hospital, que por favor si podíamos ir porque el caballo había empeorado, y nada, al cabo de unas horas murió. Espacio en Blanco, tu cita con lo desconocido, en Radio Nacional, con Miguel Blanco. Y esta noche con Marga Navarro, hablando de esa posibilidad desconocida de sintonizar con los animales que quizá tengamos todos. Hay otra historia que cuentas en tu libro al principio. Estabas formándote, vino una propietaria con un caballo y parece ser que te dijeron, no sé con quién estabas, si con tu profesor, que tú lo ibas a atender. Tú no quisiste saber nada de lo que la propietaria te contaba o quería contar acerca del caballo. Te metiste en la cuadra con un bloc de notas y un bolígrafo, acariciaste el caballo y saliste con un montón de información y diciéndole cosas a la propietaria que le hicieron llorar. Cuéntame esta historia. Bueno, es así, esa es una historia puntual, pero es lo que pasa en realidad continuamente, porque ten en cuenta que la interacción, primero hablamos de esto, de la conexión profunda que existe con el caballo, que cuando realmente estás dispuesto a escuchar, tienen muchas cosas que decirnos, que durante mucho tiempo han querido decirnos, y segundo, que tiene una interacción muy importante con su compañero humano, y sobre todo es una conexión basada en la complicidad. Y en aquel caso en particular, como nos pasa últimamente, y no últimamente, bueno, últimamente porque también me he abierto más en este sentido,
pues sí que se da diario y esa conexión existe, y la posibilidad de conocer 100% lo que le está pasando al propietario también, porque ten en cuenta que muchas incluso patologías o incluso bloqueos que puede estar teniendo el caballo están asociados también a los bloqueos o patologías que puede tener, ya sean físicas, psíquicas o emocionales, la persona que convive con él. Es decir, que el caballo, cuando estabas con él en la cuadra, te contó cosas que involucraban a su dueña de cuestiones de salud, etcétera, etcétera. Así es, sí, así es. ¿No te parece de locos, Marga? No me parece de locos, y uno de los objetivos, o sea, que agradezco por tener el bagaje científico que tengo, porque estamos en un mundo donde es importante tener una base sólida para poder evidenciar elementos que se salen del paradigma de realidad que tenemos. En principio, esa solidificación para poder demostrar que incluso tenemos evidencias científicas hoy en día que están saliendo a la luz de que tenemos esa capacidad de comunicación de mente a mente, incluso de corazón a corazón, de una forma que es muy precisa. Y existe una información completa en todos los sentidos que está a disposición. Tú esto lo practicas diariamente en tu trabajo, porque supongo que pasas consulta como veterinaria, ¿no? Sí, yo soy veterinaria, estoy especializada actualmente, hago visitas de nutrición y de dietética, de medicina integrativa, pues integrando la medicina normal con lo que es la medicina más holística, y sí que no es un patrón habitual, lo hago en aquellos casos específicos, porque ten en cuenta que no me quiero dedicar solo a ese tema, ni mucho menos, sino que es una herramienta adicional que puedo utilizar en los casos que sean necesarios. Y segundo, porque estamos en un mundo, sobre todo en el mundo científico o más clínico veterinario, incluso en los propietarios, que todavía falta un poquito de apertura de mente y de conciencia. Por suerte, en los últimos tiempos está habiendo mucha más apertura de mente y de conciencia, y la gente puede aceptar esa realidad. Y sobre todo se acepta con evidencias. Tu evidencia supongo que tienes muchas, ¿no? Llegas y dices, déjame, que el caballo me está contando cosas, te lo cuenta y se lo dices al dueño, le pasa esto, lo otro, lo demás allá, ¿no? En principio siempre es importante que haya un respeto adicional, y no es la cuestión de, por ejemplo, de entrar en un centro hípico o incluso en el hospital y decir, oye, mira, a este caballo le pasa tal. Ya viene, sobre todo cuando hay un propietario, viene de la base de que el propio propietario decida, porque ya tiene una mente más ampliada de que quiere saber esa información. O en algunos casos que son problemáticos, donde el caballo está sufriendo y viene esa información, intentas comunicárselo de una forma lo más sutil posible al propietario, sobre todo para que no se cierren en banda y no crean, o sea, que se le está diciendo algo que no es real. ¿Cómo nos ven ellos a nosotros, los caballos? ¿Qué imagen tienen de los seres humanos? Ya nos ven de formas muy diferentes, ¿vale? Por ejemplo, en el libro lo explican, la percepción que tienen, tanto desde el nivel vibratorio, emocional y psíquico, pero ante todo tenemos que tener en cuenta que ellos nos manifiestan hacia nosotros un amor que es incondicional. Porque a diferencia, y esto les pasa a todos los animales, a los perros, gatos y a la mayor parte de animales que no tienen la identificación con el ego como tenemos nosotros, y entonces sí que van, como te he comentado antes, más allá de todas las barreras y las máscaras que los humanos nos ponemos, interaccionan con esa verdadera esencia. Entonces pueden saber la persona que viene delante por mucha apariencia o mucho teatro, porque tenemos que tener en cuenta que el ser humano, aunque lo hagamos de forma inconsciente, a lo largo de toda nuestra vida, desde que somos pequeños, nos vamos poniendo máscaras para no resultar heridos, para poder integrarnos en la sociedad, y te digo que muchas veces es de forma inconsciente. Y en cambio el caballo las puede atravesar, y si tiene delante, por ejemplo, una persona que tiene una apariencia arrogante, pero tiene un corazón de oro, el caballo percibe ese corazón de oro. Y al revés, puede tener una persona delante que tenga una apariencia noble y amistosa, pero reside dentro de él una esencia básicamente pues no demasiado buena, y el caballo percibe eso. Por eso se pueden comportar de forma muy diferente el mismo caballo en función del individuo que tienen delante. Marga, ¿y les afectan nuestros problemas? ¿Se dan cuenta de si sufrimos, de si estamos enfermos, de si estamos felices? Les afectan, y sobre todo tienen la capacidad de percibirlos, tienen capacidad de percibir nuestros pensamientos, nuestras emociones, cómo nos encontramos, y también son capaces, y ya hablamos en un nivel más sutil, o sea, más físico, como es en el momento del trabajo, incluso son capaces de detectar nuestras alteraciones biomecánicas. Pero cuando hablamos de pensamientos y emociones, sí que son capaces de percibirlos. Incluso se han hecho estudios últimamente que han demostrado cómo los caballos variaban elementos como es la frecuencia cardíaca en función de la expresión facial de la persona que teníamos delante. Pero lo importante es que el caballo todavía va más allá,
como hemos hablado antes, que conecta con la esencia y sabe realmente cómo nos sentimos, y puede variar su comportamiento en función de cómo se siente en momentos puntuales la persona, el compañero humano con el que tiene relación más estrecha. Qué curioso. ¿Y entre ellos qué tipo de relaciones tienen? Entre ellos tienen la relación básica, o sea, la relación cuando viven en la naturaleza, sin ningún tipo de manipulación humana. Tienen unas relaciones que son relaciones, a diferencia de las humanas, que no tienen dobles intenciones, son súper transparentes porque no tienen esa identificación con el ego. Son animales que son súper sociales, que tienen un respeto absoluto por toda la estructuración del grupo y sobre todo que tienen una capacidad de trabajar en equipo. En una parte del capítulo 17 de tu libro, habla, yo creo que un potrillo, dice que la alegría y la inocencia es la esencia de todos los miembros de la familia equina. Somos almas totalmente libres, nos apasionan las pequeñas cosas. El vuelo de una mariposa es más que suficiente para que estallemos de alegría y salgamos sin esperar ni un segundo galopando detrás de esa diminuta y colorida criatura. ¿Es así? Así es, tal como lo expresan ellos, así es. O sea, esa inocencia, esa vitalidad que por desgracia muchas veces los humanos, por el trato, por el manejo, por la falta de conocimiento, que no digo que siempre lo hagamos de forma consciente, pues la desvirtuamos. Y hay muchos caballos que han perdido esa inocencia, y más que la han perdido, que están enmascarados y que han perdido esa vitalidad y esa alegría, y están encerrados a veces bajo capas de frustración, sobre todo por la manipulación o por el trato que hacemos, y lo repito, no de muchas veces, pero lo hacemos de forma consciente. Eso te iba a decir, Marga, supongo que no estarán muy contentos con nosotros, ¿no? Esos caballos que se utilizan, se han utilizado para trabajar, quizá había más contacto o más cariño entre el dueño y ellos, ¿no? Los de las carreras que les exigen tanto, no sé, les estamos haciendo la vida dura, ¿no? Y difícil. Como en todos los sentidos, y sobre todo con muchos animales domésticos que tenemos, y el caballo en ese sentido que nos sirve para mucha utilidad, sobre todo deportiva o para tener algún fin, que a diferencia, por ejemplo, de un perro o un gato, que tenemos una relación más próxima y directa, con el caballo, por tiempo, por manipulaciones, siempre existe como tienen que realizar un sobreesfuerzo mayor, y lo más importante, y más que importante, el problema es que muchas veces no se establece un vínculo directo de conexión y de complicidad con el caballo. Y el caballo en sí, por el tipo de alma noble, por el tipo de corazón de oro, necesita ese vínculo de complicidad. Y sí que realmente es uno de los animales que, de forma genérica, por suerte, en los últimos tiempos se ha evolucionado muchísimo. Son de los animales que viven en las condiciones más pésimas, en el sentido de que suelen vivir, lo digo de forma genérica, cada vez se va evolucionando más, pues muchos de ellos aislados, no pueden vivir en grupo, los sometemos a pautas de alimentación que no son las correctas en función de sus capacidades fisiológicas. Además están sometidos a sobreesfuerzos por algún tipo de dolor o con algún tipo de molestia, y ante todo porque debemos fomentar ese vínculo de complicidad para que la relación vaya bien. ¿Y qué quieren de nosotros? ¿O cómo podríamos entenderlos mejor para que esa relación funcionara? ¿Qué deberíamos de hacer? Simplemente, no te diría eliminar las máscaras, pero sobre todo estar delante del caballo, mirarlo a los ojos y sentirlo realmente. Establecer ese vínculo de complicidad, no solo verlo, o sea, como este animal que te permite saltar o que te permite correr o que te permite dar un paseo por el campo, sino verlo realmente como un animal de complicidad, como un animal que está deseoso de cariño, porque muchos de los problemas que tenemos de comportamiento son asociados a esa falta de complicidad y evidentemente a la incapacidad de poder vivir en grupo como les sería aconsejable, pero poder llegar, o sea, sin ningún tipo de predisposición mental, a conectar realmente con la esencia del caballo. ¿Qué nos pueden enseñar? Si el ser humano supiera, ¿qué mensaje nos pueden, o están dando los caballos, que estamos tan sordos y ciegos que no lo comprendemos? Nos pueden enseñar muchísimas cosas si tenemos los sentidos y sobre todo la mente y el corazón abierto para poder escucharlo, y tener en cuenta simplemente, si nos fijamos en el tipo de estructuración que tienen, nos enseñan elementos como es el amor incondicional, porque es lo que decimos, el caballo, incluso igual que los perros, los gatos, otros animales, no nos juzgan por nuestro aspecto físico, ni nos quieren más o menos en función de nuestro poder adquisitivo o en función de si tenemos más o menos capacidad intelectual, sino que realmente siempre mantienen esa capacidad de amor, que es inigualable, a no ser evidentemente que por el trato que le demos se tengan que encerrar, por llamarlo de alguna forma, y no lo puedan expresar. Nos pueden enseñar también pues lo que es la humildad, lo que es la inocencia, el vivir el presente,
los caballos viven el aquí y ahora, viven en todo momento en el presente, y es algo que los humanos, por desgracia, por el tipo de vida que llevamos, no estamos acostumbrados y nos pasa desapercibido. Y uno de los elementos que también es la sensación de libertad. El caballo tiene un espíritu de libertad y de nobleza absoluta, y que también nos puede, o sea, si realmente conectamos con él, poder llegar a sentir esa libertad implícita que todos también tenemos. Al final del libro hablas de nuestros deseos y dice: deseamos formar parte de vuestra vida, sentiros cerca y que eliminéis las barreras que os separan de nosotros al considerarnos seres inferiores. Deseamos que empecéis a percibir la magia de la creación. Qué bonito, ¿no? Toda esta serie de cosas que cuentan. Sí, la verdad es que es importante, y sobre todo pues esos deseos que se cumplan, porque el ser humano, por desgracia, por el bagaje histórico y cultural que llevamos, nos hemos creado una imagen ya no solo de los caballos, sino de todos los animales, muchas veces considerándoles seres inferiores, y básicamente es por la apariencia física, porque estamos acostumbrados a catalogar las cosas, a calificarlas por nuestro sentido preponderante de la vista y por la capacidad o no de hablar. Entonces, claro, evidentemente con los caballos y con el resto de animales, el hecho de esa diferencia morfológica, el hecho de que no puedan hablar como nosotros, hace que muchas veces establezcamos barreras que son difícilmente franqueables, pero que realmente se pueden eliminar si podemos llegar a conectar y eliminar esas barreras y poder conectar con esa verdadera esencia, que es igual en todos los seres vivos, y que quizás algún día nos daremos cuenta. Hay un caballo que tengo cercano yo en mi vida que tiene muy mal genio, aparentemente. Yo no trato mucho con él. Voy a ver si el fin de semana echamos una charla y puedo llegar un poco a solucionar ese mal genio que yo creo que tiene. ¿Te parece? Pues me parece estupendo, y además tú abres tu corazón, está con él, y ten en cuenta que todas los problemas o los comportamientos que se salen de la esencia noble de este animal son por malas manipulaciones. Seguro que tiene algún bloqueo por ahí, ya sea de ahora o anterior, que le está provocando ese malestar, y seguro que puedes llegar así. Darle cariño, ¿no? Y demostrarle... Total, sí, que estás ahí, que todo el problema pasado ya está, y que al menos tiene alguien de su confianza al lado que lo escucha realmente. Ya te contaré. Estupendo. Marga Navarro, con un don que tenía desde pequeñito, que sigue practicando esa comunicación con esos seres vivos que nos acompañan en este planeta y a los cuales a veces no vemos. Forma de contacto, si quieren aprender más nuestros oyentes, ¿en dónde te pueden conectar? Pues en principio, pueden conectarme, tenemos página de Facebook, la página de Facebook es del libro Si el humano supiera, también tenemos página web www.sielhumanosupiera.com, o también en el Facebook de Marga Navarro Veterinaria. Marga, ha sido un placer que hayas pasado por el programa. Pues muchísimas gracias a vosotros. Te mando un beso grande. Besito, hasta luego. Hasta pronto. Que hacemos una parada en este viaje, en este trayecto del Espacio en Blanco, en un lugar especial, un lugar donde habitan los derviches, concretamente la taberna del derviche blanco. Ahí está nuestro compañero Manuel Fernández. Buenas noches. Buenas noches, Fernando. ¿Cómo estás? Muy bien, encantado de hablar contigo. Y yo, de que estemos de nuevo juntos en esta taberna muy llena de gente últimamente, ¿no? Pues yo quiero confesarte una cosa. A mí, cada vez que me llamas, a mí me tiemblan las piernas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo llevo escuchando Espacio en Blanco desde que tenía 13 años. Que ahora mismo pertenezco a la familia de Espacio en Blanco, que estoy no solamente detrás del transistor, sino también enfrente de los micrófonos. Es muy grande, Miguel. Como tú lo eres. ¿Qué va? Desde los 13 años escuchándonos, qué bien. Te has propuesto, hermanito, enseñarnos a meditar. Y, bueno, primero contéstame eso y luego me contestas. Y visito todavía, yo me considero un alumno de la vida y todavía aprendo de cada quien que me quiera enseñar. Incluso, ya te digo que para mí incluso una piedra en el camino que me hace tropezar es mi maestro, porque me permite estar más atento al siguiente paso. Entonces sí, he ido dando vueltas alrededor del mundo, pero con esa paradoja, buscando ese camino interior hacia mí mismo. Era como un viaje externo, pero como una excusa para hacer un viaje interno. Uh-huh. Y de esa búsqueda, creo que la mejor forma de repartir esa sabiduría que yo he adquirido es a través de los cuentos, porque los cuentos nos guían a todos, nos gustan a todos e incluso se quedan en el recuerdo.
Yo recuerdo que en algunas ocasiones, cuando los maestros a los que yo visitaba empezaban a contar la sabiduría, la mayoría de la gente que estábamos allí echábamos una cabezada. Sin embargo, cuando el maestro empezaba a contar un cuento, te aseguro, Miguel, que unos a otros, los que sabíamos que habíamos pegado una cabezada, nos pegábamos con el codo para despertar, para abrir los ojos, porque sabíamos que el momento cúspide había llegado y era el momento del cuento. Así que yo intento repartir ese pan que te he dicho, ese pan mágico, esa sabiduría que he podido obtener a través de cuentos. Pues curioso, Manuel, cuando te metes en grupos te van robando una parte tuya, ¿no? Te enseñan prácticas espirituales que parece que solamente son de ellos y que ahí está el secreto de encontrarte a ti mismo, ¿no? Sí, yo pienso que sí. De hecho, no comparten su sabiduría con nadie que no baila su mismo son. Yo he querido romper con esto. Yo en este vagar por el mundo y por estos grupos he tenido que repetir letanías que no compartía, y no compartía porque mi experiencia me decía que eso no era así. Sin embargo, si quería acceder a esa sabiduría, si quería acceder a esas técnicas, tenía que bueno, pues claudicar y iniciarte dentro de ese grupo, ¿no? Claro, porque es que si no las puertas las tenías cerradas. Uh-huh. De alguna forma parece que los grupos actualmente espirituales se dejan más llevar por lo que personas anteriormente encontraron utilizando esas técnicas que por preocuparse de la búsqueda individual de cada uno. Y yo pienso que el camino hacia la eternidad es individual. No puede haber un único camino. Todas las sectas, todas las religiones dicen llevar razón. Yo creo que no es así, que cada uno tenemos nuestro propio camino hacia la inmensidad y que además ese camino es nuestro por derecho y que nadie debería robárnoslo. El derviche blanco se ha propuesto enseñarnos a meditar. Y dices aquí, meditar es el sendero más solitario, ¿verdad? Es el sendero más solitario donde la paradoja se encuentra en que eres tú quien busca, siguiendo tu propio camino interior, donde la meta final también eres tú. Qué bonito. ¿Terminamos con un cuento, hermanito? Terminamos con un cuento. Déjame que pongamos música. Los cuentos desde siempre han sido la mejor manera de compartir la sabiduría. Ahí escuchamos uno cuando quieras. Dicen que se acercó un joven a su gurú y le dijo: Maestro, llevo 3 años junto a usted. Durante todo este tiempo le he servido y le he venerado. Sin embargo, nunca ha querido revelarme el secreto de la felicidad. El maestro extendió su mano y le dijo: Hijo mío, esto es cuanto necesitas para ser feliz. El muchacho, visiblemente contrariado, replicó: Maestro, pero si ahí no hay nada. Exacto, exclamó el anciano. Hijo mío, esa nada es todo lo que necesitas para ser feliz. Saludos de Alejandro Jodorowsky, igual que de mucha gente que nos escucha en muchas partes del mundo que son sorprendentes. Buenas noches, Rosa. Hola, buenas noches, Miguel. ¿Cómo ha ido la noche con los oyentes? Estaban algunos enfadados con el EGM, ¿no? Sí, muy enfadados, muy molestos, porque nos ha llamado gente desde todos los puntos de España diciéndonos frases como estas: señores encuestadores, no inventen. Esta en concreto nos la decía María Paños desde Cuenca, porque desde Cuenca, por ejemplo, dice que nos escucha muchísima gente, igual que desde Zaragoza. Nos han llamado desde Cartagena, Jaén, La Coruña, Huelva, Ávila, Pamplona, Vigo, Cáceres. Se me dormían los oídos de coger el teléfono, y no solo eso, sino a través del correo electrónico nos ha llegado un aluvión de emails aclarándonos desde dónde se nos escucha, y muy molestos y muy indignados. Todas llamadas de apoyo, desde luego. Ramón Álvarez, nuestro compañero que lleva el WhatsApp, dice que de todas las comunidades han llamado por triplicado, dice: no doy más de sí. De Caracas en México, en Brighton en Inglaterra, San Petersburgo, en Florida, en Colombia, en Valencia de nuevo, en Washington, en Alabama, montones de lugares. Bueno, tengo que decirte que esta noche nos ha llamado un asturiano, Alberto Zarpón, que vive desde hace 40 años en Houston, en Texas, y se ha tomado la molestia de coger el teléfono y llamarnos personalmente para manifestarnos su enfado. Sí, sí. Damos las gracias a todos. Querías decir que estamos
somos los segundos en un... Bueno, esta semana estamos de celebración y así lo hemos manifestado en nuestras redes sociales porque, bueno, nos han anunciado que hemos sido el podcast que hemos alcanzado la segunda posición en el ranking de escuchas de una de las plataformas más importantes. De todos los programas de España. Así es, bueno, no solo de España, es una plataforma de audio en donde hay, bueno, contenidos de todo el mundo. Vale. Entonces, la segunda posición Aconsejamos que si queréis hacer descargas la hagáis en nuestro portal, en la radio online o en el portal de Radio Televisión Española. Ponéis podcast Espacio en Blanco RTV y sale ahí con muy buen sonido y estamos casi siempre en el 100% de descargas. Y así sumaremos muchos más y se lo diremos al EGM desde ahí. Sí, señor. Ganadores, Rosa. Tenemos 5, como todas las semanas, que son, tomad nota, Rufi Urdiola, desde Navarra, Félix Jiménez, de Ávila, Marga Salinas, desde el Facebook, Alejandra Narváez, Asturias, y José Valero, desde Barcelona. Por favor, mandadnos un correo electrónico con vuestra dirección postal a espacioenblanco@rtve.es. Siempre con la gratitud por esas atenciones que tienen con nosotros. Recordar que nuestro compañero David Cuevas, si no se enfada con nosotros, mañana, aprovechando el día de San Jordi, así es, mañana David Cuevas, tenemos que recordaros que estará presentando su libro Omnis, Paradigma del Absurdo, en el stand Besai Llibres, en las Ramblas, junto a la Fuente Canaletas. De 12 a 14 horas, por si queréis conocer a nuestro compañero. Bueno, y hoy es una fecha muy importante porque estamos de celebración por algo que es muy especial para nosotros, ¿no, Miguel? Por una parte de gente del equipo, el día 23 de abril, hace un montón de años, recibimos 3 mensajes de 3 grupos diferentes de España que supuestamente se comunicaban con seres extraterrestres. El mensaje decía 23 de abril, 22 horas, Punta del Hidalgo. Lo recibimos un poquito antes de que esto ocurriera, ¿no? El día 23 de abril, curiosamente, Enrique Vicente, conocido del programa y de estos temas, y yo teníamos que ir a dar unas conferencias a Tenerife. Fuimos allí, fuimos a Punta del Hidalgo, nos presentamos a las 9 de la noche y no sabes lo que allí ocurrió. A las 10, 9:30 empezaron una serie como de relámpagos. Hay 2 montañas en la Punta del Hidalgo, 2 montañas que le llaman los 2 hermanos o algo así, ¿no? Uh-huh. Entonces, no te he contado que se empezó a juntar mucha gente. Llegaron a esas horas de la noche, ¿no? Un montón de gente. Decíamos, ¿qué hacéis aquí, no? No, es que hemos sentido una llamada y hemos empezado a venir, como en la película Encuentros, una tercera fase. Algunos de ellos nos reconocieron, eran oyentes del Espacio en Blanco. Estoy hablando del año 1989. Y de repente empezaron unas luces en esas montañas, ¿no? Los canarios decían, ya están ahí, son las señales. Son muy noveleros los canarios. Decíamos, tío, esos son relámpagos que hay en la montaña, ¿no? Pero había algún policía que con una linterna hacía señales a los relámpagos y aquello contestaba. Y que yo sepa, los relámpagos no contestan. Hacían 3 y 2 y el relámpago hacía 3 y 2. 2 y 4 y aquello contestaba. Y justo a las 10 menos 5, el cielo estaba todo cubierto, se abrió el cielo, y a las 10 de la noche, a las 23 horas, 23 de diciembre, de abril, 22 horas, a las 10 de la noche, salió de detrás de las montañas el ingenio más increíble que hayamos podido ver, yo creo, en toda la historia. Un bicharraco que se situó como a 500 metros de nosotros, justamente en el borde del agua, y que estaba bordeado de luces y haciendo unas maniobras increíbles. Enrique Vicente abrazaba a mí diciendo, están aquí, ¿verdad, Miguel? Y yo decía, déjame. Hicimos, yo descargué un carrete de 36 fotografías, en aquel tiempo no había fotografías digitales, volví a cargar otro carrete y descargué 72 fotografías. Y lo que veía con el teleobjetivo, que tenía un 300 que acercaba mucho, eran cosas que circulaban dentro de aquella esfera que estábamos viendo y algo que se movía dentro. Como a los 7-8 minutos después de estar allí delante de nosotros, se sumergió en el agua y trajo mucha cantidad de agua hacia nosotros, con lo cual era algo físico. Sólido, me refiero. Hasta entonces no había llegado el agua hasta donde nosotros estábamos, de las olas. Y cuando aquello se sumergió, llegó. Yo tuve que marcharme a Santa Cruz a hacer el programa y Enrique se quedó. Y me contaron, después no había móviles entonces, que como a las 12 de la noche, 2 horas y pico después, o 2 horas casi después, aquello volvió a salir, se puso en el horizonte y salió disparado hacia el cielo. Esa misma noche yo tuve un sueño increíble en el que veía que teníamos que montar lo que se hizo el 22 de junio en las Cañadas del Teide. En 1989, veía que teníamos que tener todo un montaje, etcétera. Fue curioso porque al día siguiente hablé con los compañeros de la emisora y dejo de contar esto porque no me gusta contar nuestras historias, pero por eso estamos celebrando este día 23. Se lo dije al director y a la gente, me dijo, Miguel, olvídalo,
Pues yo dije, hay que hacer algo en las cañadas del Teide. Hay que hacer un montaje, le describí cómo había que hacerlo. Me dijeron, imposible, no nos van a dejar. Carolina de Mónaco ha querido hacer una cosa allí y es parque natural, no te van a dejar. Pero yo tenía una reunión con el gobernador civil por la tarde, se lo conté, se entusiasmó y allí que fuimos. Y en contra de lo que dice mucha gente, he leído un artículo hoy por ahí, se juntaron más de 40.000 personas, confirmado por la Guardia Civil. Y durante un mes estuvimos pensando en todo el desarrollo. Había ambulancias, había hospitales de campaña. Es decir, estaba todo preparadísimo por si ocurría algo. Nos criticaban de que no había nada preparado. Estaba absolutamente todo preparado. Pues digo, durante un mes yo tuve reuniones con Protección Civil, con Guardia Civil, había guaguas para llevar a la gente. Es decir, todo súper montado. Yo cuando vi aquello, habíamos pensado que solamente se iban a reunir 5.000 personas. Cuando vi que había 40.000, rezaba para que no ocurriese nada. Pero aquel fenómeno que ocurrió el día 23 de abril, hace ya casi 30 años, nos anunciaba que algo iba a ocurrir. Lo seguimos celebrando y lo seguimos esperando, si te parece. Así. Gracias, Rosa. Seguiremos disfrutando del espacio en blanco. Me has dejado sin palabras, porque todavía cuando lo cuentas transmites tanta emoción que a los que no estuvimos ahí nos hubiera encantado que... Aquello fue súper emocionante. Y hemos descubierto, me contaba Ramón, que hay una señora, un oyente de 80 años en Tenerife, que tiene una copia de esa cinta, de ese programa, que si podemos lo vamos a poner. Pues tú sabes que todavía recibimos llamadas pidiéndonos una nueva convocatoria, si no igual parecida a la que entonces hiciste. Vamos a ver qué ocurre. Mucha gente desde Canarias que nos sigue llamando pidiendo esto. Vale, igual les aparecen por ahí ellos. Gracias, Rosa, nos seguimos viendo. Hasta la semana que viene. Y terminamos con la gratitud. Primero las felicidades a un miembro del equipo que cumple años, felicidades. La gratitud a todos por la escucha, por habernos hecho saber que estáis ahí en todas las partes de España y muchas del mundo. Es un placer sentiros en las redes sociales, a través del teléfono, y que nos ayudéis a llenar este espacio en blanco. La gracias también a algunos amigos que han venido a vernos. Espero que te haya gustado el programa, César, a verlo aquí en directo. Feliz semana, volvemos en 7 días aquí en vuestra casa, Radio Nacional, y con la recomendación de que sigáis en esta sintonía. Os dejamos con un poquito de nuestra mejor música, esta suavita para no despertaros, estáis todavía por ahí algunos ancianitos que nos escuchan. Feliz semana, nos vemos en el espacio en blanco, cuidaros. Look at all of the things we've been through. Look at all that we did and we promised to do. There was me, there was you, 2 years too blue. I still feel that magic from this. I still feel that spark with your touch, with your kiss, oh such bliss. And then this 2 years too blue. But now we've got eternity and we can go on. Baby, we can do as we please. Por hoy terminamos. Recuerda que tienes una cita con el misterio, aquí en Radio Nacional. Será dentro de 7 días, en el espacio en blanco. Hasta entonces, feliz semana.